¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra en este nuevo horario de martes 21:39. Estamos en vivo y en directo, 15 grados la temperatura en Ciudad Capital. Y esta noche dos temas vamos a tocar en La Caja Negra. Vamos hasta las 23. El primero tiene que ver con el caso de planillerismo en la justicia electoral. Nosotros pensamos que después del ramalazo, ¿se acuerdan ustedes del año pasado? Con todas las denuncias que se dieron en la prensa, las imputaciones incluso, que eso se iba a controlar. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada. Todo sigue igual. Y esto lo decimos a partir de documentos que tenemos en nuestro poder. Aquí hay una pila de documentos que vamos a mostrar y vamos a hablar. Por ejemplo, un funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a finales del año pasado, le remite una nota a Jaime Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y una parte de esta nota que dice: aproximadamente un centenar de funcionarios contratados que figuran en sus nóminas actualmente trabajan en empresas constituidas del sector privado o en dependencia de profesionales e independientes, 69 casos puntuales. Y sectores de la educación, 23 casos puntuales. En muchos casos, en el mismo horario de trabajo que deberían estar haciendo oficina en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo cual podría constituir varios delitos, entre ellos el cobro indebido de honorarios. Acá hay como 200 nombres en esta carpeta que tengo acá, 200 casos puntuales, que hemos verificado un total de 92. Y enseguida te voy a contar el modus operandi. ¿Cómo hacen funcionarios que dicen hacer oficina en la justicia electoral de 7 a 13, sin embargo nosotros llamamos a empresas privadas y estas mismas personas en ese horario que tendrían que estar en la justicia electoral están en el sector privado? ¿Qué es eso? Estamos hablando o estamos de vuelta ante un nuevo caso de estafa, cobro indebido de honorarios. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, casos puntuales emblemáticos? La hermana del candidato presidencial de Colorado Ñeteté, Mario Abdo Benítez, tuvo que devolver 30 millones de guaraníes por cobro indebido. Ahí está llegando la abogada Katia González, también con otra integrante de la coordinadora de abogados del Paraguay. Nosotros vamos a hablar con Katia para refrescar un poco la memoria de este caso y le vamos a entregar toda esta documentación respaldatoria, todos estos documentos, le vamos a entregar a la abogada Katia González para que arrime todo esto al Ministerio Público. Y vamos a tener también lo que dicen desde la justicia electoral, porque hablamos nosotros con el responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Yo pensaba que después de todo el escándalo, por lo menos la forma de marcar el horario de entrada de los funcionarios iba a ser con una tecnología renovada, el famoso reloj biométrico. No, hasta ahora sigue la misma metodología. Va el funcionario público con esa famosa tarjeta. ¿Se acuerdan la tarjeta de marcación? Obviamente, eso le pueden pedir al compañero de trabajo, al amigo que le marque. No hay ningún control. Y es una pena, porque siguen los casos de planillerismo que te vamos a mostrar esta noche en esta nueva edición, nuevo horario de La Caja Negra. Y veamos este informe para contextualizar en este tema que vamos a desarrollar. Sigue el carnaval en la justicia electoral, nuevos casos de planillerismo en esa institución.
Casos de planillerismo en la justicia electoral. La familia de Mario Abdo Benítez entre las más beneficiadas. Una de las instituciones públicas que históricamente se caracterizó por los casos de planillerismo es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las primeras investigaciones datan del año 2011, cuando el fiscal Eduardo Cazenave detectó a funcionarios fantasmas que cobraban sus saberes sin estar cumpliendo ninguna función en dicho organismo. En ese momento, se estimaba que la nómina de funcionarios del TSJE ascendía a más de 10.000 contratados que no cumplían ninguna función e incluía desde equipos de fútbol, periodistas, empleadas domésticas, choferes, guardias, novias y amigas de dirigentes políticos de diferentes sectores. Esta causa quedó posteriormente archivada porque el fiscal Cazenave fue suspendido por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Posteriormente, en 2013, cuando se implementó la ley de transparencia y se hizo pública la nómina de funcionarios de distintas instituciones y organismos del Estado, se descubrieron nuevos y escandalosos casos en los que aparecía involucrado el entorno del ministro Alberto Ramírez Zambonini, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien a fines del año pasado quedó finalmente desvinculado del caso. También fue sobreseído definitivamente Cristian Raúl Bogado, exdirector de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, el asesor y amigo de Ramírez Zambonini, Manuel Radice, y su esposa Clara Aide Silvera Arza, así como su cuñada Gloria María Paz Silvera Arza, su suegra Ana Catalina Arza Báez y otras 6 personas fueron procesados por cobro indebido de honorarios y la justicia debe expedirse sobre su situación. En el mismo caso fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de 1 año Luis María López Benítez, hermano del senador Mario Abdo Benítez, quien como reparación del daño social debe abonar 3.500.000 guaraníes en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento, además de comparecer trimestralmente ante el juzgado de ejecución. López Benítez ingresó en el 2010 como contratado con un sueldo de 1.400.000 guaraníes. En el 2014 fue nombrado como técnico y últimamente tenía un salario de 4.158.700 guaraníes. Según los datos, cumplía funciones de asesor electoral en la oficina de Carlos María Liubetich. Otra hermana de Abdo Benítez, Mayra, también fue investigada por la fiscalía e incluso se descubrió que marcaba asistencia en el TSJE mientras estaba de viaje en el exterior en diversas ocasiones. Mayra fue contratada en el año 2005 con un sueldo de 3 millones de guaraníes. En el 2012 fue nombrada asesora con un salario de 6.331.000 guaraníes. Y en el 2014, mediante una resolución, la número 2, María Elena Guapenca, entonces vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, creó el Departamento de Bienes Raíces, donde designó a la recomendada como jefa del departamento. Sin embargo, Mayra nunca acudió a cumplir funciones y sin embargo se dedicaba a la actividad privada, como la venta de lujosas casas, departamentos, no solo en el país, sino también en el Brasil. Al implementarse un riguroso control en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, unos 200 funcionarios, que serían planilleros, pidieron ser desvinculados del ente estatal para no ser imputados por la Fiscalía. Luego del escándalo mediático y la indignación ciudadana por los casos denunciados, la máxima instancia electoral inició un proceso de depuración de sus planillas y señaló que trabajará para erradicar definitivamente el planillerismo en la justicia electoral, ya que pese al riguroso control, aún se encuentran algunos casos aislados. Actualmente, la institución cuenta con unos 6.800 funcionarios en todo el país y se están realizando los sumarios correspondientes en casos concretos que fueron detectados, según el presidente del tribunal, Dr. Jaime Bestard. Con respecto a las próximas elecciones nacionales del 2018, el TSJE plantea mantener la cantidad de funcionarios actuales sin nuevas contrataciones. Los contratos del personal generalmente son por 3 meses. Bueno, Katia González, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. ¿Cómo te va, Katia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? A la audiencia, un placer. Tú sabes que yo estaba convencido de que el tema del planillerismo en la justicia electoral se acabó, después de todo lo que saltó el año pasado, ¿verdad? Imputaciones de por medio. Yo mencionaba al inicio incluso algunos funcionarios que se vieron obligados a renunciar y otros a devolver la plata. Pero yo me mencionaba que desde adentro de la justicia electoral le envían una nota a Jaime Bestard y acompañado por estos documentos que te voy a entregar después. Y lo que leí hace rato, casos puntuales, 92 casos puntuales
de lo que hemos revisado nosotros, hay 217 nombres de personas, funcionarios, que están en la planilla de la justicia electoral de 7 a 13. Un promedio salarial entre 2 millones, 3 millones, que es el promedio salarial de algunos funcionarios de la justicia electoral. Nosotros llamamos a las 9, 10 de la mañana, porque hicimos el cruzamiento con los datos en la justicia, en el IPS, nos salta, por ejemplo, que Katia González, que figura en la planilla de la justicia electoral, está en ese mismo horario en el sector privado. Nosotros llamamos a esa empresa y nos pedimos hablar con esa persona y nos atiende. Obviamente cuando nos atienden le preguntamos, ¿no tenés que estar en la justicia electoral? Y nos inventan una historia así, yo hago un trabajo en realidad a la tarde, no tengo que cumplir horario, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo pensé que iban a cambiar el sistema de marcación. No cambió, sigue el mismo sistema, la misma metodología que uno va, que vos le puedes pedir a cualquier compañero que te marque o que marque la entrada por vos. No cambió absolutamente nada. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto, Katia González? La miserable corrupción dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral goza de buena salud porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral históricamente fue un prostíbulo, un lugar en el cual los políticos de turno tienen, digamos, sus cupos y pueden nombrar operadores políticos, personas que están trabajando en el sector privado, en el mejor de los casos, o sencillamente son unos vagabundos que tienen un salario que diezman a la corona. Ese es el modus operandi y esto continúa tan campante y tan vergonzoso teniendo en cuenta que el Ministerio Público todavía hasta hoy no ha apresado, hoy no tenemos a ningún preso por defraudar al Estado, por robar al erario público, por ser planillero. Yo entiendo que ese es uno de los principales problemas. Nosotros tenemos denuncias que hemos formulado justamente contra las esposas de Radice, por ejemplo, que en horario laboral, a quienes les hemos pagado probablemente el gimnasio en el Centenario, las siliconas, el viaje a Miami, el departamento, la Harley Davidson que tienen. Entonces son cuestiones que mientras que estas personas puedan seguir, digamos, dentro del esquema de la sociedad tan alegremente, sin recibir una punición seria, claro que a quién le viene mal todo lo que hay en la justicia electoral. Me dijiste, Natalia, que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Cortita, y enseguida venimos. Vos sabés que ni un fiscal de la unidad de delitos económicos y anticorrupción quiere hablar. Pero no porque ellos no quieran dar la cara, porque dicen A, dicen B y son recusados. Por algunos nombres que mencionaste, son recusados, entonces tienen que parar todo el proceso cuando hay una recusación hasta que le vuelvan a confirmar. Por eso no quieren hablar, pero me pasaron un resumen de cómo están algunos de los casos que vamos a mostrar en instantes a la vuelta de la pausa. Bueno, y ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, José Ibarra y Cristina Ponte. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal. Nosotros tenemos lo que nos decía Francisco Olmedo, vicedirector de Recursos Humanos de la Justicia Electoral, cuando le contamos y le preguntamos sobre estos nuevos casos de planillerismo, y esto fue lo que dijo. Tenemos el sistema de control analógico, que es a tarjeta, ¿verdad? En la sede central, en la codirección del registro civil de la persona, también de identificaciones. Estamos pidiendo una ampliación presupuestaria para la adquisición de relojes biométricos, ¿verdad? Con un software que, entre comillas, tiene un precio bastante elevado. También previendo eso, tenemos un plan alternativo, ¿verdad? Trabajando ya con la dirección de informática para
que nosotros mismos, a través de nuestros técnicos, a través de nuestros programadores, puedan hacer el software y de esa manera abaratar los costos, ¿verdad? Actualmente está en una etapa experimental, la Dirección de Informática con sus funcionarios está utilizando eso ahora mismo, ¿verdad? Inclusive, por cierto, le podemos mostrar también eso, ¿verdad? Donde uno marca y le quita la foto, ¿verdad? Nosotros vimos varias alternativas, ¿verdad? Y de hecho que un sistema 100% infalible no conocemos, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros buscamos algo que sea sustentable para nosotros, que sea de bajo costo para el Estado, porque si nosotros compramos de repente un software muy elevado, algo que nosotros podemos de repente hacer, porque la gente de informática, hay muchísimos buenos técnicos, de hecho que ya lo han hecho, ¿verdad? Pero no solamente un software que controle los relojes marcadores, es mucho más amplio lo que nosotros estamos buscando. Pues tenemos la parte de los legajos que queremos prever en el día de adelante, tener un servidor, por ejemplo, data center, donde se pueda digitalizar los documentos a través de la 5189, 5282, para que la ciudadanía pueda acceder a ellos, ¿verdad? Y, por supuesto, los medios de prensa, ¿verdad? Que de hecho que solicitan. Pero si nosotros tuviésemos eso, ¿verdad?, a mano, sería mucho más fácil y cómodo para nosotros darles a los que pidan, ¿verdad? Yo creo que en los dos sistemas, si hay una mala intención o sucede que la responsabilidad es personal, ¿verdad? De hecho que los miembros del tribunal a nosotros nos dieron herramientas, ¿verdad? Y fueron claros a través de ellas sobre esos controles, ¿verdad? Establece, por ejemplo, la resolución 21 que la responsabilidad de entrada y salida es exclusiva responsabilidad, por ejemplo, del personal contratado como de los permanentes, ¿verdad? En el artículo 2 habla de los directores, coordinadores y jefes son los encargados de velar eso. Por supuesto, en el artículo 3 habla ya de la Dirección de Recursos Humanos, que nosotros también en otra resolución habla que nosotros podemos fiscalizar eso. Después de escuchar esto, ¿qué decís? Esto es una burla. ¿Cómo puede ser que no puedan cambiar ese sistema analógico a un sistema mucho más moderno? Y viste las imágenes, siguen marcando así, cualquiera puede marcar eso. Y no tienen plata, ahí está, mira. Siguen marcando de la misma manera, eso no se usa más hace rato. Y no tienen plata para comprar un reloj marcador, el que se usa ahora, que tiene otra institución digital, ¿verdad? No, realmente al estar gobernados por delincuentes de cuello blanco que permiten, acá la responsabilidad directa es de Huapenca, de Bestar y de Ramírez Zambonini. Y hay que ser claros, los que están administrando este bulín de corrupción son los 3 ministros del TSJE, que tienen el acompañamiento de la clase política en general y de muchos políticos en particular para que este carnaval siga gozando de buena salud. Es una burla realmente este señor que no sé qué cargo tenía, algo de vicedirector de Recursos Humanos. Se está burlando de nosotros porque habla de abaratar costos cuando cuánto nos sale al pueblo paraguayo mantener a los planilleros. Esto que te voy a entregar a vos y para que ustedes, desde la coordinadora de abogados, porque hicimos un trabajo minucioso, hicimos un estimativo de, acá hay 217 nombres, de los 217 nombres de personas que están cobrando, que le estamos pagando el salario y no se van a trabajar porque trabajan en otro lugar, un estimativo en un año, $1 millón que se le está regalando, $1 millón. Y después nos dicen que no tienen presupuesto para comprar un reloj y por supuesto que no quieren cambiar, porque si cambian, se les cae el sistema, se les cae el esquema. Ni un ministro del TSJE está investigado, imputado por el caso de planillerismo, ninguno solo, ninguno de los 3, digo. Ninguno de los 3. Nosotros hemos denunciado a Huapenca, inclusive por un caso particular de empleadas domésticas suyas en la ciudad de Encarnación, que hasta hoy no hay resultado. A Bestar y a Zambonini tienen 2 denuncias también. Sin embargo, la justicia cojea
cuando se trata de investigar a estas personas que hace muchísimo tiempo, Jorge, porque esto no es solamente esto viene de una herencia nefasta, de un oscurantismo que hace que podamos manejar presupuestos multimillonarios en la justicia electoral simplemente para estafar al pueblo paraguayo. Y yo sostengo esto con tristeza y con responsabilidad. Ramírez Zambonini, Huapenca y Bestar son asesinos, porque la corrupción mata y permite que una mujer muera de parto en un camino vecinal, que no tengamos infraestructura, que no hayan hospitales ni terapias intensivas, que nuestra educación se caiga literalmente sobre la cabeza de nuestros hijos, porque esos $1 millón, si bien no solucionarían todos los problemas, no tienen por qué estar en manos de personas que a través de artilugios tienen un cargo y sencillamente no trabajan para el Estado paraguayo. Y ese esquema se mantiene y se sostiene gracias a estos delincuentes. ¿Cómo están hoy los casos que fueron sometidos a la justicia, que fue investigado por la Fiscalía? Aclaraba yo hace rato, ningún fiscal quiere dar la cara, pero nosotros hicimos un resumen de la situación de los planilleros procesados y este es el informe. Resumen de situación procesal del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Procesados, acusados, pendientes de realización de la audiencia preliminar y la elevación de la causa a juicio oral y público. Clara Aide Silveira Arza. En publicaciones periodísticas se la llamaba la asesora viajera, esposa de Manuel Radice, acusada por cobro indebido de honorarios de 89 días, siendo el monto de lo cobrado indebidamente 31.326.487 guaraníes. Su sueldo era de aproximadamente 5.755.000 y fue subiendo hasta los 10.559.000 guaraníes. Gloria María de la Paz Silveira Arza, hermana de la primera, acusada por cobro indebido de honorarios de aproximadamente 60 días, siendo el monto de lo cobrado indebidamente 7.932.650 guaraníes. Su sueldo era de aproximadamente 2.500.000 guaraníes. Ana Catalina Arza Báez, madre de las dos primeras, acusada por cobro indebido de honorarios, siendo el monto de lo cobrado indebidamente 84.090.917 guaraníes. Su sueldo era de 3 millones de guaraníes. Víctor Manuel Báez Alfonso, jefe de gabinete del ministro Ramírez Zambonini. María Isabel Quintana Ríos, funcionaria de Recursos Humanos, rubricaba las planillas de asistencia. Manuel Enrique Radice Zárate, acusado de complicidad en el cobro indebido de honorarios por su esposa Clara Aide Silveira Arza. Joana Inés Repol San Martín, esposa del jefe de gabinete. Asistencia a facultad en horario de oficina, acusada por cobro indebido de honorarios por 182 días por la suma de 33.331.480 guaraníes. Joel Jiménez Torres percibió honorarios indebidamente por la suma de 12.800.333 guaraníes, siendo su sueldo mensual de aproximadamente 2 millones de guaraníes. Acusados que fueron beneficiados con salidas alternativas, suspensión condicional de procedimiento. Suyi Jacqueline Ferreira Cañete, escribana, fue acusada por cobro indebido de honorarios, debido a que percibía remuneraciones del Estado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a pesar de no poder hacerlo según prohibición legal. La misma posee suspensión condicional del procedimiento y el juzgado le ha impuesto devolver la suma de 120 millones de guaraníes. Modesto Núñez, funcionario de la Justicia Electoral, supuestamente avaló falsamente las planillas de asistencia de Gloria María Paz Silveira Arza. Fue beneficiado con una suspensión condicional del procedimiento, devolviendo la suma de lo cobrado por la misma indebidamente, 7.932.650 guaraníes. Karina Rodríguez, imputada por avalar falsamente las planillas de asistencia del español Lino Valencia. En su carácter de diputada nacional, renunció a su cargo y devolvió la totalidad de lo cobrado por él mismo indebidamente y que asciende a la suma de 26.601.144 guaraníes. Lino Valencia se encuentra en estado de rebeldía. Mayra Abdo devolvió la suma de 29.389.500 guaraníes cobrados indebidamente. José María López devolvió la suma de 3.500.000 guaraníes cobrado de manera indebida. A ver, todos estos casos que nosotros hicimos, a ver cómo están judicialmente, qué fácil es se te pilla y devolver la plata, ¿verdad?
Una política pública, entiendo yo, desde la Fiscalía General del Estado, a través del organismo anticorrupción, debe ser no otorgar medidas alternativas o salidas procesales tan laxas como las que hoy estamos, digamos, develando a través de las cámaras. Los delincuentes de cuello blanco, los ladrones del dinero público deben estar presos, porque debe significar, y es uno de los más graves hechos, que repito, tiene consecuencias nefastas, porque socava los cimientos de nuestra democracia, nos hace vivir una trastrocación de valores. O sea que es como que aquel que roba sencillamente es el valé, es aquel audaz, es el pillo. Sin embargo, cuando se trata del dinero público, nuestros fiscales deben ser celosos custodios de esos valores que tienen tanta relevancia en la inversión del gasto público. Es por eso que nosotros realmente consideramos que tenemos que endurecer las penas por corrupción pública. Estas tienen que declararse imprescriptibles, porque son, como en la época de Stroessner, el tema de la tortura y las desapariciones forzosas eran los delitos cotidianos. Hoy el delito que nos asusa y nos acosa en la era democrática es la corrupción. Acá tengo una nota desde dentro de la justicia electoral, quienes detectaron esta irregularidad, le envían una nota a Jaime Bestar y le dicen: me dirijo a usted y a los ministros del TSJE y por intermedio de ustedes a las direcciones que correspondan, recursos humanos, a solicitar se me provea de informaciones sobre personas contratadas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y se ampara en la Ley de Transparencia, Información Pública. Sí. Un centenar de funcionarios contratados que figuran en sus nóminas actualmente trabajan en empresas constituidas del sector privado o en dependencias de profesionales e independientes, 69 casos, y sectores de la educación, 23 casos. En muchos casos, en el mismo horario que debieran hacer oficina en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo cual podría constituir varios delitos, entre ellos cobro indebido de honorarios. ¿Qué respondió Jaime Bestar a esta nota? Nada. Absoluto silencio. Ni un pedazo de papel. Y ojo que tenemos la Ley de Transparencia e Información Pública. Y esto tiene ya, ¿cuánto? 3, 4 meses. No respondió absolutamente nada. Y acá le hacen la salvedad. En esta nota dice: solicito que el informe me sea proveído. De no obtener respuesta al pedido me veré obligado a presentar denuncias en la Fiscalía para su investigación. Esta fuente mía, desde la Justicia Electoral, no presentó la denuncia a la Fiscalía y me pidió que yo te haga entrega de esta documentación para que vos hagas lo que corresponda. Y acá están todos los nombres de estos, 69 más 92, y hay otros casos que ya supongo yo que la Fiscalía tendría que investigar, 217 nombres de personas que siguen burlándose de nosotros. Porque ¿cómo llamás a esa situación de que vos estás trabajando en el sector privado y te vas cada fin de mes a robarle a la justicia electoral y encima no te vas a marcar? Le pedías a un amigo que te marque la tarjeta de entrada. Sí, esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que debería, digamos, llamarnos la atención es la capacidad que tienen personas de trabajar 18, 22 horas, 24 horas al día, ¿verdad? Porque eso es lo que supondría si estas personas están cumpliendo funciones en los dos lugares, ¿verdad? En el sector público y en el sector privado. Hay que ver el tema de la incompatibilidad y fundamentalmente qué tareas están desempeñando los mismos. ¿Cuál es la productividad de ellos? ¿Qué dictámenes hacen? ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué tareas desempeñan? Porque bajo el rótulo de asesores y asesoras hay un montón de personas que sencillamente ofician de planilleros en diversas instituciones públicas, porque no asesoran nada, Jorge. Se les pone el apodo de asesores cuando en realidad nosotros sabemos que ni siquiera existe el espacio físico para acoger a esa cantidad de personas. Es el caso, por ejemplo, de creo que algo así como 132 personas estaban asesorando a Ramírez Zambonini. ¿Dónde entran esas personas? ¿Cuántas personas? Y si más de 100 personas supuestamente fungían o fungen hasta ahora de asesores de varios ministros del TSJE. Cuando quieren darle un sueldito de relevancia, lo nombran como asesores. Y pasó con las famosas esposas de Radice, ¿verdad? Mi fuente en la justicia electoral que presentó esta nota y que no tuvo respuesta, me dijo que se enteraron políticos de todos los
sectores del Partido Colorado principalmente, del PLRA, le llamaban porque es funcionario y le pedían que baje, que deje cambio, sin efecto, claro. que baje un cambio, porque todos había sido, esta lista que te voy a dar, de los 217, todos tienen un padrino. Alguien que... Y muchos de ellos no entraron hace poco, ya están hace 4 o 5 años. Imagínate 5 años cobrar sin trabajar un promedio salarial, 2 millones, 3 millones y medio. ¿Cuánto? Yo hice el cálculo de $1 millón por un año. Imagínate más de 5 años, ¿cuánto estamos hablando? Y cuando decías, ¿en qué se puede usar esa plata? En mejorar nuestro sistema, por ejemplo, ahora con esto que está en discusión y que un impedimento para lograr el desbloqueo es la falta de recursos, por ejemplo. Así mismo. Entonces, cuando nos toman el pelo y cuando nos dicen como este funcionario de la justicia electoral, de recursos humanos, que no tenemos dinero, nos están tomando el pelo. Cuando vos ves como después de todas las denuncias del año pasado, la movilización ciudadana, incluso el repudio y todo lo que ustedes hicieron desde la coordinadora de abogados, no cambió, no pasó absolutamente nada. ¿Cómo nos sentimos ante esta situación? Seguir dando tapas de diarios, espacios en los medios de comunicación y denunciando estos hechos de corrupción, no nos queda otra. No, nos queda reflexionar, no perder esa capacidad de indignación, Jorge, apelar al voto castigo, porque este sistema se sostiene debido a esos políticos, digamos, inmundos que hoy ocupan espacios de poder y que cada día sugieren más y más recursos al TSJE, porque finalmente esos recursos les son devueltos en forma de cargos para colocar a parientes, amigos, amantes, putas, cafichos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que hablar con ese lenguaje porque tenemos que empezar a despertarnos, Jorge. Esta es una realidad lacerante que hace que niños, mujeres, jóvenes hoy mueran literalmente en nuestro país. Porque la corrupción es una especie de bala. Entonces eso nosotros vamos a articular, vamos a analizar obviamente, vamos a hacer el encuadre legal. Tenemos, digamos, facultades de hacerlo, no solamente como gremio, sino también como ciudadanos, porque todo aquel que tenga conocimiento de una denuncia, de un hecho que eventualmente puede estar penado en la ley, tiene la obligación de denunciar. De hecho, que si nuestras instituciones funcionaran, Jorge, en este momento la Fiscalía General del Estado debería estar tomando nota de las denuncias que se están formulando en este programa. Y mañana, a las 6 de la mañana, tendría que estar abierta una investigación penal contra estas personas. Eso es un imposible. Pero es un imposible. Nosotros vamos a hacer lo posible. Tenemos un fiscal general del Estado que está peleando por el recutú, queriendo quedar bien con todos para ver si logra otro periodo más. Sí. Bueno, yo te hago entrega. Te voy a dar la nota que le enviaron al presidente de la Justicia Electoral, a Jaime Bestar, y acá están, y vean, porque para que vean, por ejemplo, casos, pueden mostrar esto, ¿verdad? Acá hay 217 nombres de funcionarios de la Justicia Electoral que figuran en la planilla de la Justicia Electoral con un horario de 7 a 13 y también están en el sector privado. Esta carpeta le entregamos a la abogada Katia González, de la coordinadora de abogados del Paraguay. Ellos van a considerar, porque mi fuente me dijo entregarle a Katia González. ¿Cómo se llama la doctora que siempre te acompaña? Esther Roa, sí. Esther Roa, que siempre está contigo, ¿verdad? Siempre, es la secretaria de la coordinadora y de hecho un gran apoyo, ¿verdad? Somos un gremio bastante unido que intentamos formular denuncias de corrupción pública como un aporte y como parte de nuestra responsabilidad social, Jorge. Esperemos que dentro de unos meses podamos hablar sobre ya los resultados. Nosotros de estas denuncias. En la caja arena vamos a hacer el seguimiento y te vamos a invitar de vuelta para hablar puntualmente a ver en qué quedó y de paso un poco probar la fiscalía, ¿verdad? Así y mismo. hacer el seguimiento a estos casos. casos. Hacer un poco un calibre de hasta qué punto se comprometen nuestros fiscales. Ahí hay como una puja, ¿verdad? Porque la Fiscalía le culpa al Poder Judicial, el Poder Judicial le culpa a la Fiscalía y lo cierto es que no tenemos ningún solo condenado por un hecho de corrupción pública. A la vuelta de la pausa, otro sonado caso de corrupción, el caso Cajudi. Vamos a hablar del caso Cajudi. ¿Cuál es la verdadera historia en el caso Cajudi? ¿Es la historia que nos mostraron los medios de comunicación? Nos pasaban el dato, vamos a hablar esta noche, de que se conformó, Katia, una red de abogados para pretender y seguir desangrando a la caja
y estamos hablando de millones de dólares. Está el abogado Nicolás Gaona Irún, ahí está el doctor, ya con los documentos en la mano. A la vuelta de la pausa, el caso Cajubi, la verdadera historia que hay detrás de este sonado caso que algunos medios catalogaron como el robo del siglo. A la vuelta de la pausa. Ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, José Ibarra y Cristina Aponte. Bóveda y Asociados ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra. Me confirmo, se fue, Katia llevó nuestra carpeta con nuestra denuncia, porque ella me preguntaba si era cierto que este funcionario de la justicia electoral quería que le entregue a ella, a la representante de la coordinadora de abogados del Paraguay, y efectivamente cumplí con esta fuente. Ahí está llevando la carpeta, sí, está llevando la carpeta, ahí está con la doctora Esther Roa, sí, y le vamos a invitar a Katia y a la representante de la coordinadora de abogados, supongo yo que en un mes, para hacerle el seguimiento, a ver cómo quedó este caso. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué lío ya generó esto y todavía no hemos entrado a hablar en detalle? Quiero que me muestre, me voy a mostrar. Esta mañana en Radio 1 estábamos charlando con mi colega Roberto Pérez sobre lo que íbamos a tener esta noche en la Caja Negra. Y hablamos del caso Cajubi. Y ya nos enviaron esta nota que firma el presidente de Cajubi, el ingeniero Julio C. Romero Sánchez. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de solicitarle respetuosamente conceda la Cajubi, que será representada por su representante legal en la causa caratulada Víctor Bogado Núñez y otros sobre lesión de confianza, doctor Rafael Fernández. El derecho a réplica en su programa La Caja Negra. Nosotros todavía no hablamos, ya me piden derecho a réplica, que será emitido hoy, martes 21:30 horas, ante las opiniones vertidas por el abogado de la contraparte Nicolás Gaona Irún. Todavía no opinó el doctor Gaona Irún, lo va a hacer recién ahora, ya se adelantan. Digo, tan sensible está este tema en su programa radial en horas de esta mañana. Consideramos que la participación de las partes involucradas en este caso dará mayor objetividad y transparencia a la discusión planteada. Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles respetuosamente. Claro que le vamos, después de lo que charlamos acá, ya se adelantaron, le vamos a dar el derecho a réplica como corresponde, pero no podíamos traerle acá al programa porque por una cuestión de tiempo y nos iba a descompaginar lo que nosotros hemos preparado. Doctor Nicolás Gaona Irún, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar acá. Todavía no habló usted y ya nos piden derecho a réplica. ¿Qué es lo que nos va a decir esta noche? Por eso ya están muy preparados. La típica fantasmagoría del señor Rafael Fernández. Bueno, ¿quién es el doctor Nicolás Gaona Irún? Él es abogado representante de 3 ex consejeros de Cajubi, de José Suaco, Félix Villamayor y Cíbar Insfrán. Él es representante legal de estos 3 consejeros. ¿Dónde están hoy? Están privados de libertad. Están privados los 3, de libertad. Sí. Ayer veía una publicación, diario Última Hora, específicamente, cito la fuente, sí. El enojo de 2 camaristas, específicamente el doctor Carmelo Castiglioni y el doctor Melgarejo, enojados con el doctor Neri Villalba. ¿Qué fue lo que pasó allí? Se cometió un delito grave al amparo de un sistema administrativo que fue violado concretamente por el doctor Neri Eusebio Villalba Fernández, de lo cual nosotros tomamos conocimiento el día 12 de mayo,
cuando accedimos a Secretaría, al control del expediente, y en ese momento nos percatamos que en un medio de comunicación muy importante, prensa escrita, se publicaba el contenido de los votos de ambos magistrados, dicho por el doctor Rafael del Rosario Fernández Villalba. Cuando nos enteramos del contenido de los votos, por supuesto, tratamos de ver en Secretaría la resolución que respaldaba la expresión de esos votos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Se nos denegó el acceso al contenido de los votos y del voto del doctor Villalba. Claro que hicimos todos los registros correspondientes porque, de hecho, al retener 2 votos que eran favorables según las expresiones del doctor Fernández a nuestros clientes, eso nos interesaba que se publicase a través de una resolución, que era la consecuencia natural. Pero ¿qué pasó? El señor Villalba escondió los votos que le eran adversos, le dio aviso al doctor Rafael Fernández. ¿Y eso se publica en la prensa? Que se publica en la prensa y operó recusando a los magistrados que nos favorecieron con esos votos, a sabienda de cuál era el contenido de los votos. Esto, digamos que inoficiosamente, motivó una discusión muy fuerte y se llevó la discusión ante el presidente de la Corte, el doctor Luis María Benítez Riera. Y él convocó a los magistrados para que esclareciesen de qué se trataba este asunto, ¿verdad? Porque no es común que un magistrado, quien debe ser imparcial en el juzgamiento de la causa, secuestre los votos que le son adversos porque le son adversos, y tampoco nos explicamos del por qué, no nos explicamos por qué razón se operaba ese secuestro en el contenido de los votos. ¿Y cuándo se vuelve a conformar el tribunal? Bueno, cuando de inmediato nosotros nos encontramos con ese escenario, recusamos usando como argumento la propia infidencia del doctor Rafael Fernández. Yo diría su infidencia y su torpeza, ¿verdad? Porque si él no hablaba antes, ustedes no se iban a enterar que habían 2 votos en contra. O 2 votos a favor. A favor de ustedes, pero en contra de él, ¿verdad? Pero él habló antes. Si él no hubiese sido infidente... Él al hablar antes confirma un vínculo con el presidente del tribunal, Nery Villalba. Exacto. Cae de Maduro, ¿de dónde va a sacar la información? Así mismo es. Y por el procedimiento administrativo interno de la Cámara, los votos deben ser pasados al presidente, en este caso el doctor Villalba. Y en ese momento él opera el secuestro de esos votos que tienen contenido diverso al suyo. Y hace el aviso a Fernández, y Fernández recusa a los magistrados que le fueron adversos. Por supuesto, nosotros también le recusamos a Nery Villalba con ese escenario, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó el 24 de mayo ahora, recientemente, cuando se forma un nuevo tribunal y se decide todo en un solo día de manera meteórica, lo que obviamente genera mayor suspicacia en toda esta historia? Y después vamos a mostrar toda una red y algunos vínculos, que yo por lo menos no voy a hacer ninguna valoración, pero llamativos vínculos de una red de, ¿cómo llamarlo? De... Una conspiración. ¿Usted dice una conspiración? Sí, hay que decirlo con todas las letras. El Poder Judicial funciona, de acuerdo con esta especulación también, como una red que conspira en función a ciertos y determinados objetivos. Tenemos a mano esa primera placa, por favor, Natalia. Lo de, a ver, acá está. Dice, deja ahí y vamos a explicar. Rafael Fernández denuncia por medio de ADC Color el 12 de mayo de este año que los camaristas Melgarejo y Castiglioni votaron a favor de la admisibilidad del pedido de Villamayor, Suaco e Insfram, siendo que esos votos todavía no habían sido publicados por Nery Villalba, presidente, mostrando al mundo claramente su relación Rafael Fernández-Nery Villalba. Después, ¿qué más se lee allí? Dice, la relación Fretes-Villalba-Fernández es explícita en la corte, según consta en circuito cerrado y según testigos. El hijo de Fretes
Amílcar Fretes está en la dirección jurídica de Itaipú, donde estuvo Diego Bertolucci como director cuando se firmó el contrato de los 4 millones de dólares con Rafael Fernández y Bernardo Villalba. Después, ¿qué dice en toda esta historia? Este contrato, existe un contrato firmado entre la entidad binacional Itaipú y estos abogados, Rafael Fernández y y el diputado Bernardo Lalo Villalba, 4 millones de dólares. A ver, tenemos nosotros la copia de ese contrato. Existe ese contrato, porque me dicen que nunca ese contrato se mostró, nunca se dio a conocer a la prensa. Yo tengo acá la copia de ese contrato, porque a mí me dijeron hoy que este contrato nunca se firmó. El contrato, ahí está. Dice, la ciudad de Asunción, a los 18 días del mes de mayo 2012, entre la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones de Itaipú, el doctor Gustavo Paniagua Formigli, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, y por otra parte el abogado Rafael del Rosario Fernández, con matrícula tanto. En otra parte dice ya, cláusula tercera, por los trabajos indicados las partes acuerdan la siguiente retribución, y acá están los números. La primera, 500.000 dólares. La segunda, 700.000 dólares. La tercera, 1.200.000 dólares y otra de 1.200.000 dólares. En concepto de honorarios que paga la Itaipú para aclarar el caso Cajubi a estos abogados. Y a esto se agrega que cuando yo comentaba esta mañana en Radio 1 me decían, esto no puede ser. Y ahora estoy leyendo, y ahí está la copia. Deja por favor ahí, exactamente, ahí mismo deja. Dice, la caja perciba los montos recuperados mediante gestión judicial o extrajudicial del contratado, que se sumará hasta 7,5% del monto individualizado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aparte de los 4 millones de dólares, estos abogados, Rafael Fernández y el diputado Lalo Villalba, van a cobrar 7,5% en base a lo, entre comillas, dinero recuperado. Porque para contextualizarlo a la gente, el caso Cajubi, estamos hablando de colocaciones de aproximadamente 70 millones de dólares, 50 millones de dólares en Canadá y 20 millones de dólares en el Reino Unido. De por sí, esas operaciones colocadas en el exterior tienen que generar nomás luego un retorno natural porque van feneciendo todo, ¿cómo es que le llaman ustedes? La operación financiera. Los productos concluyen con su proceso natural y terminan, y cuando terminan deben ser devueltos esos fondos a Cajubi. O sea, parte de esa plata que algunos presentan como que una plata perdida, tiene que volver nomás luego a la Cajubi. Lo que dice este contrato, lo que estábamos leyendo, es que estos abogados, aparte de los 4 millones de dólares, van a cobrar sobre lo recuperado 7,5%. Y me decía el otro día, haciendo el cálculo, prácticamente de cada 12 millones de dólares que se recupere, estos abogados van a llevar 1 millón de dólares, aparte de los 4 ya cobrados. Y es ahí donde este abogado, representante de 3 ex consejeros, dicen, acá se está dando otro nuevo caso de saqueo a la Cajubi. ¿Por qué tendría que cobrar estos abogados 7,5% sobre lo que tiene que nomás luego venir o retornar ese dinero? ¿Es así, doctor? Exactamente, esa es la mejor explicación, que además tiene que ver con el concepto de recuperación. Acá la expresión recuperación es una etiqueta, porque en realidad esos fondos en esas condiciones no fueron perdidos. Y si se interpreta el contrato vinculado al concepto de recuperación como una actividad de los abogados, entonces claro está que es posible que se les pague por honorarios. Pero si no es ese el concepto a través del cual retornan esos fondos, no hay ninguna obligación de pago de la Cajubi para con estos abogados. Esperamos un rato, doctor. Sí. Ponemos otra vez la primera placa, por favor. La primera que mostramos, donde está Rafael Fernández, da un brillante paso y revela su red. Ese, por favor, poneme, porque quiero continuar
y explicar la red de la que estamos hablando, que saltó ahora, estas conexiones, no sé si son meras coincidencias. En la primera placa, Natalia, por favor, si me pones a punto. Esa misma. Ahí está. Por ejemplo, está la foto, dice Amílcar Fretes, hijo del ministro Fretes, funcionario de la Dirección Jurídica de Itaipú, salario 39 millones de guaraníes. Diego Bertolucci, director jurídico de la Itaipú y jefe de Amílcar Fretes, que contrata a Rafael Fernández con Bernardo Villalba en el 2012 por 4 millones de dólares con fondos de la Itaipú. Diana Carolina López Roa. ¿Quién es esta mujer? Ahí está la fotografía. Esposa de Fernández, de Rafael Fernández. Ingresa a la Itaipú en la época del contrato de 4 millones de dólares. Bertolucci, Itaipú, Cajubi. Fernández, Bernardo Villalba. Salario 10 millones de guaraníes. La esposa del abogado Rafael Fernández. Gustavo Villalba, y atención a este dato. Gustavo Villalba, hijo de Neri Villalba, el camarista, el presidente del tribunal, hijo de Neri Villalba, contratado en la Cámara de Diputados, ¿por quién? Por Bernardo Lalo Villalba. Recibido como abogado en el 2016, salario 5.500.000 guaraníes. Y después aparece también en esta red la jueza Mesalina Fernández, presidente del Tribunal de Sentencia, que condenó a los 13 consejeros juntos. Y Analía Fernández, hija de Rafael Fernández, trabaja en la Corte nada más y nada menos que con la jueza Mesalina Fernández. Ahí está. Pura coincidencia. Esto que estamos viendo, estos vínculos, esta red. Seguimos hablando sobre este tema a la vuelta de la pausa. Bueno, ante cualquier problema legal que tengamos en la Caja Negra, tenemos la asesoría jurídica de Bóveda y Asociados, el bufete de abogados integrado por Leticia Bóveda, Rodrigo Galeano, José Ibarra, Cristina Ponte. Bóveda y Asociados. Muchas gracias a las personas, a los amigos que me están enviando mensajes, porque estamos en este nuevo horario de 21:30 a 23. Arrancamos hoy, martes, y estamos en vivo y en directo. También pueden participar en redes sociales. En Twitter estamos con el hashtag La Caja Negra PY. La Caja Negra, ahí está, La Caja Negra PY. Pueden participar también con nosotros a través del Twitter. Muchas gracias por los mensajes. ¿Dónde nos quedamos, doctor? Seguimos con las placas, por favor, Natalia. Si tenés acá, consejeros de Cajubi, que es el siguiente, ¿verdad? Ahí están, consejeros del caso Cajubi relacionados a las inversiones denunciadas. Estaba leyendo, deja ahí por favor, estaba leyendo declaraciones de García Obregón, Sí. uno de los cerebros de diseñar las estrategias de dónde ubicar el dinero en Canadá. En una parte, él creó una página, El Engaño Guaraní. Este hombre creó una página y se hace un interrogante interesante, porque cuando uno ve quienes formaron parte del directorio de la Cajubi, ahí está Víctor Bogado y está Escurra. ¿Y qué pasa con Nicanor Duarte Frutos y Víctor, ahí mismo, quien estaba como presidente de la República en el 2006 y 2008, era este señor que están viendo allí, Nicanor Duarte Frutos. ¿Y quién era director de Itaipú? Ese señor, Víctor Bernal. ¿Ellos figuraron en toda la investigación? No, porque quien nombra al titular de Cajubi es el director de la entidad binacional Yacinetá. Estas dos personas, Nicanor Duarte Frutos, Víctor Bernal, ¿sabían de toda la operación? Víctor Bogado y el vicepresidente Escurra, Víctor Bogado, valga la homonimia, estamos hablando del expresidente de Cajubi, operaban en connivencia con Nicanor Duarte Frutos y con el director
general del Itaipú Binacional? Estas preguntas no estoy haciendo yo, me estoy remitiendo a alguien que manejó toda esta operación desde adentro, el señor García Obregón. Claro, el cerebro de la operación financiera de dónde colocar 50 millones de dólares en Canadá. Y muy interesante, las cosas que uno se entera en esa página, El Engaño Guaraní, porque nosotros a priori nos quedamos con las publicaciones de ABC, nos quedamos con las publicaciones de última hora, pero había sido, acá el tema Cajubi tiene dos etapas. El caso Cajubi 1, que es los directivos y los 13 consejeros que fueron condenados. Ahí están, los 13 que fueron condenados. Ese es Cajubi 1, de los 70 millones de dólares que se colocaron en operaciones riesgosas, dicen, y que se cobraban comisiones. Habría que ver si estos consejeros realmente formaban parte de esa operación o solamente lo hacía el presidente de la caja, el vicepresidente y algunos gerentes. Eso no sabemos, porque tampoco en toda esta investigación se llegó al fondo de la cuestión. Ahora, ¿por qué hay un apresuramiento, una intención de cerrar lo más pronto posible por parte de los abogados Rafael Fernández y Bernardo Lalo Villalba? ¿Por qué ellos quieren que ya se dé una sentencia definitiva? Por lo que dice el contrato. Se da una sentencia definitiva, se tiene que retornar el dinero, parte de los 70 millones de dólares, y a juzgar por lo que dice el contrato, 7,5 millones de dólares, 7,5% por ciento de toda la plata que tiene que retornar. Seguí con otra placa, Natalia, el siguiente, funcionarios claves. A ver, tenés ahí funcionarios claves. Ahí está, pasá al siguiente, cómo se decidían y controlaban las inversiones. Después el siguiente dice flujo de lo que pasaba. Pasar al siguiente. Este es un material muy interesante que yo mañana voy a subir a las redes sociales específicamente a la cuenta de la Caja Negra para que la gente tenga esta información y haga después una valoración sobre este tema. Y los 4 millones de dólares para abogado Rafael Fernández. Este contrato, doctor, existe, porque hoy me dijeron que este contrato nunca se firmó. Acá veo, tiene el sello, tiene la firma, se firmó y están los detalles. Este contrato existe y ustedes saben que parte de esos 4 millones de dólares ya se cobró. Mire, nosotros al hacer el examen de la situación por la que estábamos pasando en esta defensa, hicimos un análisis de fin a inicio y encontramos que existía una serie de relaciones que estaban, digamos, dándose a partir de un objetivo. Y el objetivo encontramos, o la motivación, que podía deberse al contrato. Es por eso que nosotros jurídicamente, en el expediente de este caso, al recusarle al doctor Villalba, pedimos nosotros que la Cajubi remita jurídicamente y oficialmente este contrato que entendemos nosotros es el que explica parte de la conspiración en contra de los consejeros a quienes nosotros defendemos. Con el apresuramiento en resolver y ponerle tierra a este asunto, integraron un nuevo tribunal, rechazaron la recusación que hicimos al juez Neri Villalba y admitieron la recusación del abogado Fernández del Rosario en contra de aquellos que salieron con sus votos en contra del voto del señor Villalba. Con todo este proceso pasaron a resolver la cuestión de fondo, que es la admisibilidad del recurso extraordinario de casación y el rechazo sin ser sala constitucional a la excepción de inconstitucionalidad que estaba planteada también al momento de plantearse la casación. Es decir, cometieron una serie de irregularidades, se apresuraron muchísimo porque entendemos nosotros que estos elementos son significativos para explicar la teoría de la conspiración.
Tenemos que hacer una breve pausa. Me decía, quienes hoy están privados de su libertad, que no sé si son inocentes o culpables, Claro. están pidiendo justicia. ¿Y a quiénes piden justicia? A los que están formando parte de esta red de conspiración de la que está hablando el doctor Nicolás Gaona Irún. A esos se les pide justicia, a Nery Villalba, a un ministro de la Corte Suprema de Justicia que también figura en todo este entramado. Ya venimos. Me dicen acá, doctor, en un mensaje, que esos 70 millones de dólares ya se perdieron. ¿Eso es cierto? Porque usted me mostró que esto tiene que volver. ¿Se perdieron o vuelven? Mire, según nuestros estudios, ese dinero no se perdió. Es decir, esa cifra, lo que se perdió es una parte por una serie de descalces financieros a nivel internacional que se explican, y en parte también nosotros entendemos que se pagaron comisiones de montos excesivos, pero un remanente importante de esta cifra de 70 millones de dólares debe ser devuelto a sus dueños, que son los de la Cajubi. El tema es si se devuelve bajo el concepto de recuperación o se devuelve sencillamente porque cumplió con su ciclo natural el proceso de inversiones. Si esto ocurre, ¿Quién determina eso? No existe. En Canadá tengo entendido que se hicieron demandas que contradicen por completo los criterios de las demandas que acá se están llevando a cabo con condena. Las demandas de allá van a dar como consecuencia y como resultado la reposición de esos fondos. Y el trabajo de los abogados en Paraguay no tiene nada que ver con los abogados de Canadá. Además, la conciliación final sobre los fondos que van a ser repuestos tiene que hacerse a través de un proceso de verificación de cada una de estas inversiones. Es cierto que hay una pérdida, pero también es cierto que las pérdidas no obedecen al hecho de que se haya defraudado, sino al hecho de que hayan, digamos, coincidido con pérdidas de carácter internacional. Estoy viendo en uno de estos documentos, Natalia, la siguiente placa, el dinero recuperado para el abogado Rafael Fernández. Esa placa 7,5 dice, para esta etapa, cuanto más dinero se haya declarado perdido, más dinero se recibirá. Ahí está, esa Sí. es, ¿verdad? Dice, para esto es importantísimo que quede firme la condena de los 13 consejeros y que se declare que todo el dinero se había perdido. Si se declara todo perdido, el dinero que volvería nomás luego, porque no se había perdido, va a pagar 7,5% a Rafael Fernández al volver al Paraguay. De esto estamos hablando. De esto estamos hablando, es exacto. Contrato de 3, ahí está, vemos en imágenes, dice contrato de 3 páginas y 4 millones de dólares entre Cajubi y Rafael Fernández. En anexo final también existe un contrato de la Cajubi con la abogada canadiense en Toronto por $75,000 por mes, pagado por lo menos entre julio 2010 y junio del 2016, dice también parte de este material que tenemos nosotros. Qué complejo este caso, doctor. Yo no sé si la audiencia, con estos gráficos, yo creo que uno entiende que hay efectivamente, y poné otra vez por favor esa primera placa, de que hay unos vínculos extremadamente llamativos. Extremadamente llamativos. Sobre todo, y donde se vuelve más llamativa toda esta historia, después de lo que sucedió el día 12 de mayo. El 12 de mayo.
y que concluye el 24 de mayo. Y en el procedimiento se mezclan las causas de una instancia meramente deliberativa, como es la de los consejeros, con una instancia ejecutiva, que es de la presidencia. Es decir, se coloca a todos en un mismo conjunto y de ese conjunto pretende inferirse que existe igual grado de responsabilidad, cuando que existen diferentes roles, diferentes funciones y diferentes grados de responsabilidad que pueden explicarse a la luz de los estatutos de la misma Cajubi. Hoy, este caso, a partir de lo que sucedió, que hoy me decía el colega Roberto, el colega periodista, digo, no abogado, pues yo no soy abogado, Roberto Pérez, que en tribunales goza de una muy buena reputación el doctor Carmelo Castiglioni, al igual que el doctor Melgarejo, y que para que el doctor Castiglioni se enoje de la manera en que se enojó es porque algo sucedió y algo grave, que incluso ayer parte de esto que estábamos explicando se publicó en el diario Última Hora. ¿Qué fue lo que pasó y dónde intervino el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Benítez Riera? Nosotros pensamos y digamos, sacamos el dato de las respuestas que dieron a las recusaciones de Rafael Fernández. Los dos miembros de Cámara, el doctor, es cierto, Carmelo Augusto Castiglioni, no solamente es una personalidad, sino que además es un doctor, una persona que estudia derecho profundo, ¿verdad? Y al igual que el doctor Eusebio Melgarejo, coronel. Y ellos desmienten las afirmaciones de Rafael del Rosario Fernández. Y al desmentir se produce un conflicto porque el doctor Nery Villalba esconde los votos de ellos. Y se van con sus copias de votos y le explican al presidente, es lo que nosotros pensamos que ocurrió en el despacho, y le dijeron, mire, nosotros ya votamos el 10, y este señor da a publicidad el contenido de nuestros votos y con posterioridad vienen y nos recusa este señor. Evidente que hay algo que no está bien. Por un lado, comete un delito el doctor Nery Villalba porque retiene un voto, retiene voto de pares y se olvida el doctor Nery Villalba que no se trata de pares cualquiera, sino que de ministros, o sea, en función de ministros de la Corte. A ver, doctor, cae de maduro. Hay una denuncia contra Nery Villalba ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Por supuesto, nuestros clientes nos dieron expresas instrucciones para que hiciésemos uso de todos de todas las instituciones y los recursos que pudiésemos para la defensa de sus intereses. Imagínense, ellos están privados de libertad y le tienen como contraparte a un juez. No es cosa menor. Y es una oportunidad para que el jurado de enjuiciamiento de magistrados tome cartas rápidas en el asunto porque no debe hacer mucha investigación. Debe verificar las declaraciones del Rosario Fernández, lo que dijeron los otros ministros de Corte respecto del secuestro de sus votos y lo que dijo hizo Nery Eusebio Villalba Fernández el día 24, cuando él, en su condición de preopinante, rechaza por inadmisibles la acción de inconstitucionalidad por vía de excepción y el recurso extraordinario de casación. Es decir, se corona con el resultado que pretendía antes que conociese los votos en contra. Nosotros nos tenemos que ir. Vamos a hacer el seguimiento a este tema. De más está decir que quienes se sintieron aludidos en este programa tienen el derecho a réplica, el mismo espacio, el tiempo, como corresponde en el siguiente programa de La Caja Negra el próximo martes. Y ahora sí va a valer esta nota que me envió esta mañana el presidente de la Cajubi, porque el presidente de la Cajubi ya quería tener su derecho a réplica sin que le hagamos la entrevista al abogado. Yo no sabía qué me iba a contar él. Ahí está. Se ve perfectamente. Tiene fecha de hoy. Bueno, muchas gracias.
tienen las puertas abiertas y obviamente le vamos a invitar. Y ahí incluso usted puede participar para confrontar y hablar y aclarar un montón de cosas en toda esta historia, que nosotros cuando tomamos conocimiento dijimos, pero mirá lo que nosotros no sabíamos. Claro, tenemos una parte de la historia contada ya por ABC, por Última Hora en su momento, con el rótulo del robo del siglo, que uno cuando ve 70 millones de dólares o mucho más, haciendo las estimaciones, estamos hablando del robo del siglo. Pero vamos a hacer el seguimiento a este tema. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo martes en este nuevo horario, en vivo y en directo en La Caja Negra. Buenas noches, muchas gracias.